punto, ahí pon en cada punto X y Z. Ahí ya, pon. para cada punto, ¿no? En cada punto así, sin cuadraditos. Ah. Allá nomás, ahí. Ya. Ahí Está con bien. rojito, pon Está ahí. X, Y, Z. Bien, X, Y, Z. X, Y, Z. Lo mismo arriba, X, Y, Z. Y X, Y, Z. Muy bien. Entonces, en el punto 1, aquí está siendo sometido esa superficie, ese punto. Sí, bueno, en el punto 1, en lo que es mi eje Y, este va a estar sometido a lo que es la compresión. Lo voy a poner con más menos así, pero No, simplemente decir compresión. esta compresión, y claramente después vemos lo que es mi eje X y Z, esto va a estar a tracción. Yo ponle más. Ya. O sea, ponle es más y el otro Este Y va a ser menos, este está sometido a muy compresión. bien. En el punto 2, En el punto 2 tenemos el eje X, Y, Z igual, ¿no? Pero la diferencia del punto 1 al punto 2 es que mi X de igual forma va a estar a tracción, mi Z va a estar a tracción, pero la diferencia va a ser que Y va a pasar de compresión a tracción. Pero ahora aquí que estoy notando, ya está alternando, ¿no? entonces fíjense, cuando nosotros lo aplastamos, hay aquí una pelota. Sí, ¿de aquí la pelota? Sí, Sí, con esto. muy bien. Cuando nosotros aprestamos aquí evidentemente aquí abajo y arriba se comprime el eje Y, ¿no? Pero aquí se estira o no. Sí. Entonces al estirarse, ¿qué significa? Que está en tracción en todas las ejes, tanto en X, en Y como en Z. ¿Está claro? En cambio aquí abajo, fíjate, en Y se comprime, pero aquí se expande y se expande. ¿Se entendió? ¿Se entendieron todos? Sí. Entonces, en X, muy bien. En el punto 3. En el punto 3, de igual forma, visualizando el ejemplo que nos da el ingeniero, X va a estar a tracción, Z va a estar a tracción, pero ahora otra vez observo aquí, Y vuelve a cambiar, Y vuelve a estar a compresión. Compresión, ¿no? Porque Sí. nosotros si aplastamos, esto se aplasta, ¿no? ¿Ya? Y finalmente el punto 4, X otra vez está a tracción, Z está a tracción y Y otra vez a tracción. Muy bien. Y claramente en cada punto estamos viendo que hay una alternancia entre lo que es el Y, ¿no? Que está pasando de compresión a tracción, ¿no? Entonces vemos que en el eje Y hay tensiones alternativas, porque está pasando de compresión, tracción, compresión, tracción, compresión, tracción. Y eso produce una fatiga superficial, porque en el centro, ¿a qué está sometido? El centro está sometido a compresión pura. En el centro siempre está sometido a compresión, ¿no? Solamente en la superficie va variando. ¿Se entendió? Siempre está a compresión, ¿no? Si nosotros aplastamos, el del centro siempre está a compresión. Solamente la superficie va cambiando. ¿De acuerdo? Entonces, eso en todos los elementos que están sometidos a rodadura bajo una presión, entonces se va a presentar la fatiga superficial. Bien, entonces, ¿cómo produce la fatiga superficial? El sigma Y, al alternar de lo que es en mi diagrama, en mi gráfico, esfuerzo-tiempo, aquí yo estoy viendo, mi sigma Y va a pasar de un estado de compresión, tracción, ¿no? Ese es el sigma Y, como estamos hablando de sigma Y es que me va a generar eso, ¿no? Pero ahora lo que tenemos mi sigma Z y X, claramente estábamos viendo que esos están a tracción, ¿no? Es por eso que están por encima del eje de mis axis. Ya. Entonces, ¿cómo se produce la falla? La falla, bueno, analizando este otro gráfico, aquí tenemos lo que es superficie versus profundidad. En este gráfico claramente me está diciendo que lo que es Ya, la no, porque vamos a hacer así. Entonces vamos a agarrar este puntito de acá y lo vamos a agrandar. Ese punto y va a estar así. ¿No? Sí. Así va a estar. Esa parte, ¿no? Esa parte va a estar así, ¿no ves? Entonces aquí, ahora, aquí explicamos la falla. ¿Cómo se produce la falla? La falla es que se genera una distancia. Primero, en la superficie, ¿qué hay? En la superficie tenemos lo que son, el gráfico nos confirma eso, lo que son la compresión y tracción son máximas.
¿sí? Y lo que tenemos aquí a una distancia Y máxima es una Entonces, cortante. fíjense, hacia adentro, esa es con la variación con la profundidad. Sí, La compresión había sido máxima en la superficie. sí. Y a medida, esa es la A medida superficie. que vamos- Esa es la superficie, ¿no? ¿Dónde es la superficie? Bueno, aquí lo Esa es la superficie. Esa es la superficie. ¿Está claro? Entonces, cuando hacemos mediciones hacia adentro, medimos en la superficie, luego un poco más adentro, más adentro, vemos que la compresión producida por esa fuerza, ¿cómo va? ¿Aumentando o disminuyendo? Conforme nosotros tenemos mayor profundidad, estas van disminuyendo. Van disminuyendo, ¿no? Y la tracción en eje, en X y en Y, porque es tracción, ¿no ven? Con la profundidad, ¿cómo es? De igual forma, en estos dos va reduciendo, ¿no? Va reduciendo también. ¿Está claro? Hacia adentro, entrando, va reduciendo. Pero ¿qué pasa con la cortante? La cortante es máxima a una distancia Y, vamos a decir, Y máximo, ¿no? ¿Y qué pasa aquí en el gráfico, no? A esta distancia Y máxima se genera lo que es una grieta, que por la rotación esa grieta se va desplazando hacia la superficie, hacia el lugar donde tenemos menos material, menos resistencia, ¿no? Esto va a salir y esto nos va a generar una picadura para luego desencadenar en lo que es una desmochadura. Entonces, lo que pasa es que no solamente en ese punto hay compresión y tracción, también había sabido generarse tensiones cortantes, ¿no? Que esta tensión cortante no es máxima en la superficie, sino a un punto ligeramente adentro, ¿no? Va entrando y se va subiendo hasta un punto, fíjense allá, donde es máximo ahí adentro. Y de ahí va disminuyendo otra vez con la profundidad. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que menos resisten los aceros? Primero resiste muy bien a lo que es la compresión, después a la tracción y por supuesto van a fallar a lo que es más el corte. Corte, resiste menos la corte. Entonces, ahí adentro se produce una falla por corte, porque es lo que menos resiste. Y esa falla, entonces una pequeña fisura, a medida que va rodando, se va haciendo una grieta que va saliendo hacia la superficie. Hasta que llega un momento en que se desprende un pedazo. Se llama desmochaduras. ¿Está claro? Entonces, y por lo tanto el más crítico había sido la tensión cortante. Sí. Bien, en este caso ahora, esa tensión cortante está en función de una presión máxima, ¿no? Sí. Por ejemplo, para cilindros aquí es igual, P máximo es igual aproximadamente igual a A ver. ¿qué es? 2. Dos veces la fuerza y este BL llegaría a ser la huella de contacto. El área de contacto. Cuando tú aplastas esto, no es lo mismo aplastar esto. Si aplastas esto, el área de contacto es un círculo, ¿no? En cambio, si aplastas esto, el área que va a ser Una línea. rectángulo. ¿Está claro? Entonces, la presión máxima que se da por adentro también está en función de la geometría de para cada geometría hay una presión máxima, ¿de acuerdo? Y la tensión cortante está en función de esa presión máxima, que es 0,304 de la presión máxima. Sí. ¿Está claro? Entonces necesitamos hallar la presión máxima. Y para hallar la presión máxima, justamente para cada caso hay una ecuación. Si son cilindros, si son esferas, diferentes. Muy bien. Entonces, ¿cómo es dimensionado? Aquí la teoría se incluye. Ha hecho la teoría. Y finalmente, ¿cómo dimensionar? Ya. Claramente viendo que esto va a fallar más a la cortante. De hecho, tú, el que dimensionar es tú. Es depende del caso, ¿no? Si es, ¿cómo se llama? Por ejemplo, él ha hecho para una riel, las ruedas de un tren. Cuando se hace las ruedas de un tren está rodando, ¿no? Sí. Entonces puede haber fatiga superficial. Existe fuerza y una velocidad a la que está sometida, ¿no? El contacto superficial
superficies va a generar tensiones entre la rueda con el riel. Eso va a generar justamente fatiga superficial. Para el caso, o sea, de cilindro, tenemos la ecuación que es esta, ¿no? El B, el ancho de contacto, va a ser raíz de 2 veces la fuerza sobre pi por el L, en este caso va a ser el ancho del perfil, de la riel, multiplicado por 1 menos los coeficientes de fricción de los materiales. Tenemos tanto para la rueda de catálogos como para la riel también. Y 1, y 2, y los módulos de Young, el módulo de 1 y 2. Esta fórmula de acá es, como sabemos, ¿no?, que existe... Por supuesto que el ancho B, a ver, no es lo mismo, por ejemplo, que esto fuera acero o que esto fuera goma, ¿no? ¿No? Va a depender. Entonces, ¿de qué depende? De la elasticidad. De la elasticidad, ¿no? Cuanto más plástico sea un material, entonces el área de contacto va a ser más ancha, ¿no? Entonces va a depender de los módulos de elasticidad. Entonces el ancho B va a depender justamente del módulo de elasticidad, del módulo de Young, que tiene que ver con las deformaciones en el espacio, ¿se acuerdan? Entonces, bien. Entonces, sabemos que hay que dimensionar el tau máximo, la constante máxima que va a traducir por el contacto con la riel entre la rueda, tiene que ser menor o igual a mi tau admisible. El tau admisible, ya sabemos, desde fatiga, ¿no?, es igual a el coeficiente del sigma elástico, está obtenido de catálogos, igual esto es de catálogos de fatiga anterior, ¿no?, por 0,5. Si nos recordamos la curva, va a ser el esfuerzo más crítico al que va a fallar, es la cortante, ¿no? Esto equivale, haciendo la equivalencia en catálogos, por 0,5 dividido entre n. El n, para el caso del tren, va a depender de la carga que se esté llevando, ¿no? Si es, digamos, un tren de cargo, ¿no?, de carga liviana, 1.5 o 2, ¿no? Si está cargando pasajeros, ya es mucho más alto, ¿no?, 4, nosotros asignamos todo eso. Pero para el caso de fatiga superficial, la bibliografía de Shigley nos indica, ¿no?, que hay una estimación, una equivalencia, ¿no? Más o menos aproximado del tau máximo va a ser aproximadamente igual a 0,304 veces por la presión máxima. Porque esas ecuaciones del P máximo son empíricas. Sí. No hay una deducción analítica. Entonces la ciencia ha ido desarrollando ecuaciones a través de la experiencia. Muy bien. El capítulo de fatiga superficial de Shigley explica cómo ha hecho eso. Es como una máquina, es largo desarrollo. Pero tengo mi equivalencia, ya puedo correlacionar el tau máximo con la presión máxima que va por el contacto. Y esa presión máxima, para un caso de cilindro, es 2 veces la fuerza sobre pi por el ancho de contacto B multiplicado por el ancho de riel L. Eso lo desarrollo, ¿no? Ya sabemos que mi B para el contacto con cilindro, lo mismo, 2F, todo esto, aquí es donde pongo en el B los coeficientes de Poisson y el módulo de Young para la riel y para, la rueda es el 1 y la riel es el 2. Es todo esto dividido entre 1 sobre el diámetro 1, base del diámetro de mi rueda, sobre el diámetro 2, pero el diámetro 2 lo puedo considerar 0. ¿Por qué? Como es, las ecuaciones que tengo sí son para cilindro, pero en este caso, o sea que va a estar directamente en contacto la rueda con la riel que es plana, ¿no? Lo podemos tomar como una estimación, ¿no? El D1 es el de mi rueda y el D2 es súper grande, ¿no? Porque es un plano. Es infinito. Sí. Entonces va a tender a infinito, ¿no? Se puede despreciar esto. 1 sobre infinito, ¿cuánto es? 0. Eso. Esto se desprecia y de acá ya puedo despejar directamente de la raíz mi diámetro. El diámetro 1 va a salir como raíz y todo esto es una constante. Tengo el valor de F, tengo el ancho de mi riel, los coeficientes, tengo que despejar esto. Pero aquí todavía me quedan dos incógnitas, ¿no? D1, todo esto, me he puesto K, todo esto, lo que se multiplica por la raíz, va a ser igual a mi ancho de contacto B. Reemplazamos en la ecuación de la presión máxima, ¿no? Presión máxima es 2 veces F sobre pi L, todo esto es B. Directamente lo reemplazo. Si lo desarrollo, lo puedo sacar esta raíz y reemplazarlo con la relación que hemos encontrado, ¿no? Con el sigma admisible, el tau admisible, perdón. 0,304 veces la ecuación empírica por todo lo que es P max, 2 veces la fuerza por pi por L sobre el B que hallado, tiene que ser menor o igual a mi tau admisible. Una vez más, tengo el valor de la fuerza, tengo el valor del ancho de riel,
Tengo mi sigma elástico, el límite elástico, eso viene por catálogos, y me ha dado mi factor de seguridad. Tengo todo, ya puedo despejar de 1. Me va a dar, me va a salir de 1, tiene que ser mayor o igual a todo eso, todas esas constantes resueltas elevado al cuadrado. Y lo normalizo de aquí en adelante, por catálogos al inmediato superior. Está obtenido de 1. Mierda. Carajo, cuánto, tú sí que has mejorado de todo. Me quedé impresionado de la primera vez que estabas. No sabías dónde estabas parado, ahora estás puta. Muy bien, este grupo. Gracias. Ya dale, muy bien. Vos ahora ahora vamos a ver porque la ZIL tiene que tener una pestaña, ¿no? Para que no se vuelque una curva. No se descarrile. No se descarrila. A ver cómo hace. Sí, nosotros vamos a ya trabajar lo que se llama con la fuerza centrífuga para dimensionar nuestra pestaña. Cuando el tren está dando la curva, va a estar sometido a la fuerza centrífuga. ¿Qué significa centrífuga? Que va a ir hacia afuera, por eso se está escapando. Y en eso solo van a trabajar 2 ruedas. ¿No ves? ¿Por qué? Porque si esta es la ZIL, digamos, las pestañas de uno va a estar por acá, siempre es por adentro, ¿no? Sí. Así sería, ¿no? Digamos, así. Entonces, este sería así, ¿no? Si de aquí está el tren, la fuerza centrífuga, esta pestaña de aquí aguanta. No. ¿Aguanta la pestaña al bien? No. Esta, sí, estas nomás. Sí. Estas dos nomás, esta no. Cuando va a girar al otro lado, ya también estas y estas no. ¿Se entendió? Entonces, son solamente dos pestañas. Las que están trabajando, ¿no? Sí, como estamos viendo, esto se está trabajando solamente solamente hay la cortante, por eso vamos a trabajar nosotros con la cortante máxima, dimensionando a nuestra cortante máxima. ¿Qué va a ser igual a nuestra cortante máxima? Va a ser igual a la fuerza centrífuga sobre 2 veces el área de contacto. ¿Por qué 2? 2 áreas de contacto. ¿Ves? Y eso vamos a ver que va a ser menor o igual a desarrollando el cortante admisible, va a ser 0.5 veces el esfuerzo elástico por nuestro coeficiente de seguridad. ¿Qué es la fuerza centrífuga? La fuerza centrífuga es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio de curvatura. ¿No? Radio de kilo, ¿no? Radio de kilo. Nos reemplazamos en nuestra ecuación y pasa a ser este desarrollo. Y aquí, ¿qué necesitamos? Necesitamos lo que es nuestra área cortante, que es esta la que estamos trabajando, y lo vamos a dimensionar en la ruedita. Tenemos lo que ya hemos hallado, el diámetro 1, y por catálogo tenemos el tamaño de esta pestaña. Y aquí hacemos un simple. Este es como si fuera así la ZIL, ¿no? Aquí está la ZIL. Y la pestaña de este es así, ¿no? ¿No? Entonces, aquí está la ZIL, ¿no? Entonces, ¿se entiende, no? Este dibujo. Entonces, la fuerza está yendo hacia la ZIL. Entonces, ¿cuál es el área que está sirviendo? En la parte que está, cuando este está empujando allá, este va a tener, así que, este va a tener unos cross. Entonces, el área que va a estar soportando es ese, ¿no? ¿Está claro o no? Sí. ¿No? Que sería así. Entonces, esta área tenemos que hallar. Y para eso necesitamos esta área, ¿no? Esta área que va a ser igual. Esto ya tienes Eso lo estoy desarrollando, ¿verdad? este año necesitas el espesor, sería el espesor, y esto de acá. Ya tenemos el diámetro ¿no? Sí. Este diámetro. Y aquí, la ZIL, esta altura de la ZIL tiene Sí, de catálogos. ¿no? ¿Se entiende, no? Sí. La ZIL, porque la ZIL viene así.
así, ¿no? Entonces, la rueda tiene que ser así. Entonces, esta altura va a ser esta altura de la pestaña de la riel. ¿Se entendió? Entonces, esto ya es de catálogo, ¿no? Pues lo que hay que encontrar es esta distancia en función del radio de ese que allá. A ver, ¿cómo manejo? Como dijo el ingeniero, ¿no? Hemos determinado lo que serían nuestros dos radios de la rueda, el radio interno y el radio externo, ¿no? Lo vemos y tenemos un triángulo, de lo cual podemos desumir que el radio al cuadrado es igual al radio interno al cuadrado más la mitad, es lo que sería esta distancia, ¿no? Porque este sería nuestro triangulito que va a corresponder a lo que son el bebé. Este triangulito. ¿Ves? Radio 2, el radio 1 y esta distancia que lo vamos a llamar S medios. S medios va a ser el de nuestra huella, justamente esta, ¿verdad? S medios, por lo tanto va a ser S. Ya. Una vez resolviendo, hallamos lo que es nuestro diámetro 2. Ya tenemos el diámetro 2, podemos resolver nuestra ecuación. Ya tenemos lo que sería este ancho, ¿no? El S, nuestro anchito. Después volvemos a la ecuación y desplazando todos los valores, ¿cuál sería nuestra última incógnita? Tenemos la carga, tenemos la velocidad, tenemos el radio de curvatura, tenemos el ancho de lo que vamos a soportar, tenemos esto ya de catálogos y ya solo nos falta ya la pestañita. Resolviendo la ecuación ya tenemos la pestañita. El espesor. El espesor de la pestañita. El espesor de la pestaña. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Todos han entendido? Muy bien, muy bien, mejor. Bueno, ahora,